Muy buenos días, ¿cómo están, amados hermanos y hermanas? ¿Bien? No se puede estar mejor que en la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo me he gozado escuchando todo lo que el Señor estaba derramando a través del canto en esta mañana, a través del pastor Julio y todo el equipo del Ministerio de Alabanza, y veo como el Señor siempre tiene mucho en esta área de la iglesia, en el ministerio de mujeres. Se ha dado cuenta, el Señor tiene un cuidado muy especial de nosotros y también de las familias, de los esposos, ¿verdad?, de hijos que están aquí acompañándonos esta mañana. Pues bueno, antes de comenzar con la enseñanza de esta mañana, yo quisiera pedirles si es tan amable en acompañarme orando juntos al Señor para pedir su gracia y su sabiduría. Yo la necesito. ¿Cuántos también la necesitan? ¿Sí? Oramos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el privilegio de poder sentarnos a tu mesa, de escuchar tu voz, Señor, de que tú sigas trabajando en nuestro corazón y en nuestro carácter, para que seamos más como tú, Señor, que más de tu carácter sea en nosotros, Señor. Y esta mañana te rogamos, Señor, con humildad, que tú nos hables, que establezcas principios profundos en nuestro corazón de tu palabra, que pueda haber un fruto en nuestra vida de tu palabra, Señor, una transformación, porque tu palabra es perfecta y convierte el alma. Háblanos, Señor, avívanos, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, como ustedes se han dado cuenta, y lo quiero mencionar, desde el Congreso de Mujeres Dios ha estado hablando un tema, ¿verdad que sí? ¿Cuál ha sido? La oración. Y hablar de la oración, ya lo habíamos comentado, es un tema muy, muy amplio, muy vasto, que no se logra yo creo, ni en todo el año, ¿verdad?, de estar enseñando, y qué bueno que podemos recurrir a todo el consejo de Dios en su palabra. Pero precisamente hablando de estos temas acerca de la oración, yo quiero recordarle los últimos dos temas que el Señor había puesto en mi corazón para compartir con ustedes. El penúltimo fue oración es adoración, ¿se acuerdan? Y el último fue un corazón intercesor, y aprendimos cómo realmente es el corazón de nuestro Señor. Hace rato Julio lo decía en la alabanza, ¿verdad?, que Él intercede por nosotros todos los días, nuestro Señor Jesús. Y también el Espíritu Santo, dice su palabra, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces es el corazón de nuestro Dios, y qué importante que nosotros tengamos ese corazón de orar a favor de otros delante de nuestro Dios. Y la intención del tema de hoy es hablar de aspectos muy prácticos, quizás tan sencillos y tan prácticos respecto de la oración, que tal vez algunos o muchos tengan muy descuidados estos principios. Hay gente que tal vez piensa que para que algo sea poderoso y profundo tiene que ser algo así como que místico y una super revelación en el momento. Y saben, por eso la gente se va detrás de un montón de doctrinas erróneas y de falsos moveres del Espíritu Santo que se los atribuyen y que no es verdad, etcétera, etcétera. Pero qué importante que nosotros seamos guiados por la palabra, y la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo puede venir la fe? Por la palabra de Dios, y que estemos bien fundamentados. Pues bien, como te decía, quiero comentarte acerca de varios principios. Hay más de los que yo te voy a compartir esta mañana, pero por obvias razones, por causa del tiempo, solo tengo 3 horas para predicar. Esa risa es de gozo, ¿verdad? De disposición, ¿verdad? No se crean. Por causa del tiempo no puedo abarcar más. Pero creo que los que vamos a escuchar esta mañana van a ser un recordatorio muy importante, que deben de manifestarse en nuestra vida con un resultado, con pasos de obediencia, con cosas que necesitamos volver a hacer o dejar de hacer. ¿Amén? Bien, entonces serán aspectos prácticos sobre varios principios acerca de la oración, de lo que nos habla la Biblia, para que usted y yo podamos crecer en la oración y, por supuesto,
crecer en nuestra comunión con Dios, nuestra relación personal con Dios. Entonces el título de la enseñanza de hoy es perdónenme los nervios, ¿verdad? Instrucciones prácticas para orar. Instrucciones prácticas para orar. Son cosas que no debemos de olvidar. Yo quisiera pedirle que vayamos al primer texto en el que principalmente voy a basar la enseñanza, pero vamos a complementar con otros, y es Mateo 26, versículos 36 al 46, por favor. Mateo 26, 36 al 46. Cuando lo tenga me dice ya. Bien, vamos a comenzar a leer. Usted sígame con su vista, por favor. Dice: entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo dice? Dígalo más fuerte. Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y aquí les da una instrucción muy importante: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Este pasaje tiene tanta riqueza, tanta enseñanza, que de pronto es así como que un pesar el no poder abarcar mucho. Y voy a hablar de un aspecto diferente del que normalmente tratamos con este texto, ¿verdad? Y yo quiero que usted note que en el texto 2 veces está la palabra ora. ¿Se dio cuenta? Ahora vamos a leer este mismo texto, pero yo se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y le voy a pedir que la vaya comparando con su versión. La mayoría normalmente trae la Reina Valera 1960 o la 95 actualizada, muy buenas versiones, ¿verdad? Pero vamos a complementar con esta versión Nueva Traducción Viviente. Volvemos a leer, dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa,
a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Fíjese que uno de los comentarios que estaba estudiando, cuando habla de cómo Jesús, en un momento tan difícil como era el previo a su muerte, yo no creo que ninguna situación que nosotros pasemos llegue a ser de ese grado de dificultad como el que vivió Jesús, la verdad. Porque Él tenía que ser muerto, crucificado, para pagar todos nuestros pecados. Ustedes saben que Jesús nunca pecó. Él no tenía por qué sufrir nada. Y nosotros sabemos que tanto porque nacemos pecadores y también por los pecados que cometemos y nuestras desobediencias a Dios, y porque este mundo es un sistema que dirige, ¿verdad?, Satanás, el príncipe de este siglo, dice la Escritura. Por causa de eso nosotros estamos sujetos a padecimientos. Pero el Señor Jesús no tenía por qué padecer todo eso. Entonces hay algunos aspectos importantes de tomar en cuenta. Y era un tiempo de tanta angustia en el que le pide a sus discípulos: necesito que estén conmigo. Imagínense la soledad que ya Jesús estaba experimentando. Y dice este comentario de Matthew Henry, dice: verdaderamente debió estar totalmente destituido de apoyo para rogar que le apoyasen quienes él sabía que eran muy pobres consoladores. Qué tremendo, ¿verdad? Porque sí es cierto, los seres humanos somos pobres consoladores. Si Dios no nos usa, nosotros no podemos hacer algo más allá. Y si realmente podemos ayudar a alguien, es por la misericordia y la gracia de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Usted reconoce eso? Qué bueno, porque Dios dará mayor gracia a los humildes. Pero fíjense, cuando Él le dice a Pedro, imagínense todo el cuadro, ¿verdad? No era cualquier situación, era previo ya a su arresto. Él sabía que iba a ser crucificado, y es la única vez que vemos en toda la Escritura y en la narración de los evangelios que Jesús estaba diciendo: si fuera posible, no quiero pasar por esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y entonces cuando Él trata de sentir un poquito de apoyo de sus discípulos, no era de cualquier persona, sus discípulos, sus cercanos, sus seguidores, los encuentra dormidos. Y aquí hay algunos aspectos, ¿verdad? Esto no es lo central de la enseñanza, pero vale la pena entender un poquito de el contexto, el panorama. ¿Sabe una cosa? Muchas veces Dios permitirá que nosotros estemos en situaciones extremas para que nuestra dependencia sea totalmente de Dios. Porque usted y yo necesitamos, como Jesús, tener toda nuestra suficiencia, toda nuestra dependencia emocional y en todas las áreas de nuestra vida solo de nuestro Dios. Y hay una tendencia en el corazón humano, hay esa tentación constante, ¿verdad?, de tomarnos de algo o de alguien. Y eso le puede pasar hasta al que se crea más espiritual. Somos simples humanos. Por eso aquí el Señor primero le dice a Pedro, fíjense, me llama mucho la atención que el Señor tan quebrantado, y esto estaba leyendo también en los comentarios, este aspecto, ¿no? Quizás uno se podría imaginar que el Señor se pudo haber molestado, ¿no? Si tú necesitas apoyo y estás en angustia, ¿saben cuál es la tendencia natural por la que nos podemos ir? Hasta tratar mal a otros, ¿sí o no? Cuando tú te sientes muy triste y estás angustiado y cansado y presionado, que porque tantos problemas en la casa y quienes trabajan además y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también los esposos en un momento de tanta presión de trabajo pueden reaccionar mal. Pero qué impresionante que Jesús no llegó aquí enojado y no les reclamó, ¿verdad? Tal vez podríamos pensar que sí, que les dijo: oigan, pues ¿qué les pasa? No pueden orar ni siquiera. No, me llama la atención
que primero va con Pedro y le dice: Pedro. O sea, no se ve que los despertó así de manera abrupta. Pedro, ahora ya se fueron como despertando y ni siquiera han podido, ni siquiera una hora. Pero no les reclamó, no se ofendió porque, ay, que solo estoy. Yo creo que todo esto es enseñanza para nosotros, del carácter de nuestro Señor, de no reclamar a otros, de no tener expectativas en las personas de lo que las personas no pueden hacer por nosotros ni en nosotros. El único es Dios. Y si Dios quiere usar personas, las va a usar, pero si Dios no quiere usar personas, tú y yo necesitamos aprender a tener una relación profunda, sólida con Dios. Mujeres, hombres que salen con las respuestas después de haber pasado un tiempo profundo de oración con el Señor. De rodillas se pelean las batallas y se ganan. Y entonces uno se puede parar para caminar en obediencia. Pero aquí vamos a retomar el otro aspecto que les comentaba. Se dieron cuenta que dice 2 veces la palabra hora, ¿verdad? ¿Será que Jesús, cuando le dice ni siquiera una hora, será que estaba hablando de una hora como un periodo específico de tiempo como tal, es decir, 60 minutos? ¿Será que si no oramos una hora, Dios no recibirá o no responderá a nuestras oraciones? ¿Será que para que sean oídas nuestras oraciones deben ser de por lo menos una hora? ¿Usted cree que ese es el punto en ese pasaje? Claro que no. Claro que no. En todas las ocasiones que el Señor hablaba de la oración, no estaba estableciendo precisamente horarios, ni lugares, ni nada. ¿Saben por qué? Porque la tendencia al corazón humano es ser religiosos y ser idólatras. Entonces es como que busca el ser humano un punto en el que se establece: ya, este es mi horario, ya no estoy tan mal, estoy cumpliendo con Dios, y no va más allá. Ay, no, pues este es mi lugar de oración y si no oro aquí, ¿verdad? Ya no pasa nada. Ahorita vamos a hablar de esos aspectos, pero le voy a decir, aunque obviamente no estaba hablando de esto Jesús sobre las preguntas que le hice, en lo personal creo que sí vale la pena que usted y yo hagamos una reflexión. ¿Se da cuenta? Estoy siendo muy cuidadosa de lo que estoy tratando de plasmar. Una reflexión, que consideremos algunos aspectos que en lo natural nosotros, los seres humanos, fácilmente podríamos dedicarles más de una hora. Y sí vale la pena pensar en esta pregunta de Jesús, si nosotros en los momentos no solo de mucha aflicción, porque es ahí cuando más tratamos de buscar al Señor, pero aún en mucha aflicción, miren cómo estaba el asunto y los discípulos dormidos. Pero es importante considerar, al menos le dedicamos a buscar al Señor diariamente en nuestra vida al menos una hora. Inicialmente yo pensé en ponerle el título de esta enseñanza, ni siquiera una hora, como pregunta, pero como no es el único aspecto en el que me voy a centrar, mejor por eso le dije, instrucciones prácticas para orar. Y aunque ciertamente, se lo repito, no es que el Señor estaba estableciendo, no, tienen que orar una hora, ¿verdad? No hay que irnos por ese lado. Pero sí vale la pena considerar esto. ¿Está listo? ¿Lista? ¿Ya se puso el casco? Quíteselo, necesito que le llegue. Fíjense, por ejemplo, en lo que fácilmente estamos dispuestos a invertir más de una hora, Ir al cine, ¿cuánto nos implica, ¿A cuánto les gusta ir al cine? Ay, ¿qué me va a decir? Nada, hombre, pues si no es pecado. Lo que puede ser pecado es que te vayas a ver algo que es contrario a la palabra y quebrante principios bíblicos y ensucie tu corazón. Pero no es pecado que vayas al cine, pues. Lo dije como del norte, ¿va? Sí, pues. Sí, pero sí estamos muy dispuestos para llegar con tiempo, para llegar antes y comprar ahí todo, todos los menjurjes que nos comemos, ¿verdad? Ahí.
todo el engorda fácil con el que disfrutamos la película. Y entonces sí, ¿verdad? O podemos estar más de 2 horas a veces en la comodidad de nuestra casa y preparar las palomitas, invitar gente, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal, pero es fácil disponerse para estar más de 2 horas en ello, ¿sí o no? Para relajarse y distraerse. Tal vez, y aquí hay varones, no, hombre, el partido de fútbol, o sea, que nadie me hable. Pero en la reunión sí podemos tener los celulares prendidos, ¿no? O sea, cuando Dios te está hablando, que te hable quien sea, pero cuando estás viendo el partido de fútbol, que nadie te hable. Aquí no hay de esos casos, ¿verdad? Yo lo comentaba por si acaso alguien allá afuera se topa con un asunto de estos. Un torneo de box, ¿verdad? Una serie en la televisión. Digo, sería muy triste, y lo voy a mencionar nada más por mencionarlo, pero sería muy triste pensar que aquí hay personas que están dispuestas a pasar 1, 2 o 3 horas diarias viendo novelas. Qué triste pensarlo. Esas risitas ya, mejor no quiero pensar nada. Y vamos a cambiarle tantito, ¿verdad? No, hombre, hay quienes se tardan 1 hora o más bañándose y ni se diga arreglándose, ¿verdad? Y no es solamente por limpios, ¿verdad? Sino por tardados. Ahí en el baño, el agua tirándose y piensan en no sé qué. Y bueno, hay quienes salen a hacer ejercicio, invierten tiempo en un gimnasio, lo cual les felicito, es muy bueno, sí tienen que cuidar su cuerpo, pero hay quienes pueden invertir 2 o 3 horas en ello. Pero ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en buscar al Señor? Hay otros que, y esto se debe hacer, digo, si tienes mascotas, pues hay que sacarlas a pasear, pobres mascotas, ¿no? Hay que dedicarles un tiempo, pero hay quienes sí pueden, así, no, ya le toca su paseo a la crazy, ¿verdad? Porque luego salen bien locas las perras ahí jalando al dueño, pero no, ya le toca su paseo, no, y ahí sí, o sea, le toca su tiempo, sí, qué bueno, y debes hacerlo, ¿verdad? Otros después de comer, por lo menos, se toman una siestita de 1 hora, si no es que de 1:30 o 2 horas, y no hay problema, o sea, se necesita, y si te alcanza el tiempo. Hay quienes necesitan, y lo digo en serio y con respeto, hay quienes su organismo sí les pide eso. Hay otros que no, que nos pica la cama y que tienes que andar así, ¿verdad? Y el otro día me decía a alguien muy cercano, ¿cómo me gustaría verte quietecita en la cama? Y que no es que yo, oye, sí descanso, pero pues también hay cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema en que tomes tu siesta, que tengas una vida ordenada, que tengas de verdad tus tiempos con sabiduría. Pero que sí podemos dedicarle a todo esto y decir, es que no me alcanza el tiempo para buscar al Señor. Es algo que vale la pena reflexionar y considerar, ¿no creen? Y así le podríamos seguir. El punto al que quiero llegar con esta reflexión es que usted y yo nos demos cuenta de cómo para muchas cosas que nos gusta hacer y otras que tenemos que hacer, sí hay en nuestro corazón una total disposición y no mucha dificultad para invertir más de 1 hora en ello. ¿Pero qué con el tiempo de comunión con nuestro Dios? Pues bien, ahora sí quiero entrar al desarrollo del tema. Todo esto fue la introducción. Y no se ponga el casco, quíteselo. Y poco a poco vamos a ir viendo otros aspectos prácticos muy importantes de considerar respecto de la oración. Entonces, esta introducción habla de que sí, ciertamente no es que tenga que haber exacto un periodo de tiempo, pero sí necesitamos dedicar un tiempo cada día. Escúchame por favor, no solo cuando usted está en la aflicción, porque ahí, ¿verdad? Ni duermes por la aflicción que traes, y ahí sí estamos de rodillas y rogando, y como Daniel 3 veces al día, ahí sí, ¿verdad? Como el profeta Daniel. Orando, ahí sí de rodillas, y en la mañana, al medio de la noche y en la madrugada me paro y Señor ayúdame. Sí, cuando estamos en angustia. Pero ¿qué con nuestra relación personal con Dios? La relación más importante que usted y yo
tenemos en nuestra vida y que de ahí parten las otras relaciones, de ahí parte tu relación matrimonial, de ahí parte tu relación con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, ¿verdad? Con tus cuñados y con tus amigos. De nuestra relación con Dios parte todo en nuestra vida, o debería partir todo en nuestra vida. Bien, antes de entrar a estas instrucciones prácticas, quiero darle la definición de la palabra ora. Me pareció también interesante y que puede enriquecer un poquito este aspecto. Fíjense, la definición lo tomé del diccionario bíblico ilustrado. Dice, ora. Este término se usa en las escrituras con diversos significados. Número 1, un periodo indefinido en el que el término tiempo daría el mismo sentido. Por ejemplo, en Juan 4:21, cuando el Señor Jesús dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. La hora, o sea, va a venir un momento, ¿no? Va a llegar el momento, el tiempo en que será así. Número 2, un punto determinado en el tiempo, o sea, sí, un espacio específico de tiempo, que es a lo que se refería Jesús en el pasaje que leímos. Dice aquí, pudiéndose usar como un instante o también como algo que se hace en el acto, en un momento, y como sinónimos. Por ejemplo, en Mateo 9:22 dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. O sea, un momento, un tiempo específico, un punto determinado en el tiempo. Y 3, la división del día en 12 horas, que por lo general se considera desde la salida hasta la puesta del sol. Ahora, esto variaba en Palestina, que eran desde 10 horas de nuestro cómputo en el invierno, de nuestro cómputo en el invierno hasta 14 en verano. De manera que las horas de verano eran casi la mitad más prolongadas que las de invierno. Las horas en las escrituras se encuentran por lo general como desde las 6 de la madrugada hasta las 6 de la tarde. Usted va a ver en los evangelios menos en uno, ahorita lo voy a leer. Dice, lo que hace que la hora tercera correspondía a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del mediodía y la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Ahora, esta correspondencia es aplicable a todas las horas mencionadas en el Nuevo Testamento, excepto en el Evangelio de Juan. No sé si usted sabía eso. Este evangelista seguía el cómputo romano del horario de medianoche a medianoche, como nosotros. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante el haberlo mencionado cuando estamos escuchando 2 veces en el mismo pasaje que Jesús dice, no han podido orar, velar conmigo ni siquiera una hora, y después le dice, ya descansen, llegó la hora. ¿Sí? Ahora, en este pasaje entonces, el texto que leímos de Mateo, podemos comprender que sí se estaba refiriendo el Señor a 60 minutos, ¿me explico? A un tiempo específico, no solo a un momento, sino realmente a pasar tiempo con Él. Por eso les dijo, después les da una instrucción y dice, velad y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, aquí de inmediato en el pasaje de Mateo, el Señor nos da una razón contundente por la que usted y yo necesitamos orar constantemente, y está diciendo, velen, o sea, manténganse en esa disposición, porque la carne es débil. El espíritu va a estar dispuesto, pero tu carne siempre se va a resistir y siempre te va a querer arrastrar hacia lo que no es de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto, la necesidad de buscar a Dios. Necesitamos reconocer y aceptar la realidad de nuestra humana debilidad. Y por ello, entonces, lo voy a repetir, nuestra gran necesidad de la ayuda e intervención constante de nuestro Dios en nuestra vida. Que constantemente usted y yo estamos siendo tentados y seremos tentados, y necesitamos orar para no caer en tentación, para no pecar contra Dios, para no hacer los deseos de nuestra carne, sino hacer la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto, amados hermanos, es todos los días.
Y no es como que la regla, ¿verdad? O sea, no es como que la ley tienes que orar. Es más bien la urgencia, si de verdad nosotros estamos conscientes de nuestra condición y de nuestra necesidad de Dios, la urgencia de orar cada día, de buscar al Señor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, permítame contarle un poquito de mi experiencia al inicio de mi vida cristiana. Repito, fue mi experiencia personal, no es una doctrina ni nada por el estilo. No quiero establecer, ¿verdad?, algo inapropiado esta mañana, pero el contarles un poquito de esto sí me permitirá ilustrarle el hecho de que nuestra carne es débil y necesitamos esforzarnos para crecer en nuestro tiempo de oración con Dios. Entonces yo le quiero contar que pues estaba recién convertida a Cristo, fue antes de los 16 años, y apenas yo estaba aprendiendo a orar y igual que cualquier otra persona que viene al Señor, comencé a ser instruida por mis líderes, por personas que eran maduros, que llevaban más años en el Señor, y me empezaron a enseñar acerca de la oración. Entonces yo empecé a poner en práctica de inmediato lo que estaba aprendiendo. Además llegó a mis manos un libro sencillo que creo que tiene principios acertados, ¿verdad?, acerca de la oración, y que hablaba del Padre Nuestro y algunos principios que están ahí. Entonces pues yo lo puse en práctica de inmediato, y resulta que la primera vez, ¿verdad?, que lo hice así, que dije, no hombre, voy a orar por esto y esto, ya estaba, ¿no?, siguiendo mi modelo del Padre Nuestro, y yo dije, ya oré un montón. ¿Y cuánto tiempo cree que llevaba? Apenas 5 minutos. O sea, pero yo ya, o sea, ¿cuánto había orado? Eso sí fue con todo el corazón. Pero me di cuenta y dije, órale, ya me aventé. Pues que me lo aviento otra vez, ¿verdad? Y dije, no, pues no paso de los 5 minutos de todas maneras. Y ahorita les voy a hablar un poquito de este modelo de oración del Padre Nuestro, aunque ya escuchamos enseñanza al respecto. Pero entonces, déjeme decirle, fue poco a poco que en esa constante búsqueda de la presencia de Dios, con el estudio constante de la palabra de Dios y estudio acerca de la oración, que Dios fue ayudándome a crecer hasta que por su gracia y su misericordia logré ya pasar varias horas buscando al Señor, adorándole, escuchándole, ¿verdad? Aprendí sola a tocar la guitarra porque quería adorar a Dios, como yo había visto unos cristianos cantar en la primera iglesia que me llevaron a conocer. Yo le dije, Señor, yo te quiero cantar como ellos, pero nada más a solas. Imagínense, ¿verdad? De hecho, yo solo aprendí porque quería adorar a Dios, como vi a unos cristianos cantarle. Entonces yo acá me metía con el Señor y hacía mis reuniones a solas con Él, ¿verdad? Y me llegaba a pasar 2, 4, 6, 8 horas ahí con el Señor. ¿Puede creerlo? Una jovencita de 16 años. Pues eso es para cualquiera. Fue un proceso. Pero ¿por qué le cuento esto? Y le repito, esa fue mi experiencia personal, no tiene que ser la de todos. Dios es personal y nos diseñó diferentes y tiene propósitos y procesos distintos para cada quien. Pero ¿por qué se lo cuento? Porque en esa experiencia personal fue que yo me di cuenta de algo que tal vez le pueda ser de utilidad escucharlo. Yo me di cuenta que siempre en la primera hora de oración era mi lucha más fuerte con mi carne. No sé si usted lo ha experimentado, pero yo me daba cuenta y trataba de observar muchos detalles porque yo quería crecer en buscar al Señor, en orar, en escucharle y poner en práctica la palabra. Y oraba con los salmos, le recomiendo eso, ya me he escuchado decirlo en otras ocasiones. Y entonces yo me daba cuenta que la primera hora, cuando yo empezaba a orar, siempre era la lucha más fuerte. Y que mi mente se iba para otro lado, y que si no sé qué, y que la escuela y los problemas de la casa, y que no sé cuánto, ay no, estaba orando por esto, y Señor, que no sé qué, ¿verdad? Y así, y todo, era una lucha más fuerte. En mi caso me di cuenta de eso, toda la primera hora. Y luego mis emociones tampoco me ayudaban, y las preocupaciones y las tristezas y todo se me agolpaba, y cosas que me estorbaban y que se me venía un recuerdo de no sé qué, ¿verdad? Y etcétera, entre otras cosas. Pero me di cuenta, y le repito, esa fue mi experiencia, solo se la estoy compartiendo, que después de la primera hora que yo ya había orado por todas estas situaciones y los afanes y mis preocupaciones y todo,
De pronto mi espíritu estaba más quieto. Ya se me había quitado la carga de muchas cosas y entonces comenzaba a experimentar otra etapa en la oración, el deleite. Entonces ya eso se convertía en un delicioso tiempo con el Señor diferente. Ya le hablaba de otras cosas, ya mis preocupaciones y todo eso, mis problemas y mi tristeza y todo, ya se lo había dicho. Ya había perdonado a los que me habían ofendido, ya todo, pero empezaba otro tiempo. Y es ahí donde el Señor me empezó a regalar muchos cantos. Es ahí donde inspiraba muchas cosas a mi corazón. Después llegué a tener muchas experiencias maravillosas en la presencia de Dios. Como le decía, hasta el punto de llegar a pasar 2, 4, 6, 8 horas constantes, continuas ahí, que me encerraba en mi cuarto a buscar al Señor. En oración y en la lectura de la palabra. Pero ¿por qué le cuento esto? Mire, en ese inicio de mi vida cristiana, yo recuerdo que en ese librito que me llegó acerca de la oración, yo leí acerca de las 3 Ds, ¿verdad? Y quizás algunos ya lo recordarán o lo han leído, que era deseo, disciplina, deleite, ¿verdad? Y me lo aprendí, deseo, disciplina y deleite. Y en lo personal creo que sí tiene mucho de cierto el autor que plasmó esto, porque el Señor pone el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad, y Él pone esa hambre, esa sed, ese deseo de buscarle, y ahí está ese deseo, pero si yo no llego al punto de tener una disciplina en mi vida, nunca voy a experimentar el deleite. Y yo le voy a preguntar, ¿usted se da cuenta que no tiene nada que ver el esfuerzo que se invierte en ver un programa de televisión de más de 1 hora que cuando uno se pone a orar y dobla las rodillas? ¿Sí se da cuenta de eso o no? Hay un canto de Chuy García que me parece, además de muy lindo, muy acertado lo que dice, ¿no? Dice, porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Y me llamaba la atención que justo hubiera puesto esa frase en ese canto. Y ahí está, oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar, ¿verdad? Y sabe que tiene razón. Hay otras cosas que es más fácil hacer, pero meterse con Dios y disciplinarse y pelear por ese tiempo, todo le va a surgir, todo se le va a atravesar. No se le olvide que además de su carne, que es débil, y que el Señor por eso dijo, velen y oren, porque su carne es débil. Tienen que orar para que no caigan en tentación, para que no estén cediendo a los deseos de su carne y estén pecando. No se te olvide que tenemos un enemigo de nuestra alma. ¿Quién es? Satanás. Y cuando tú tomas una determinación seria de este tiempo es del Señor, todo te va a pasar. Desde la migraña, que le pasó algo al niño, que tu mascota no sé qué, que ya vas, o sea, todo va a venir para que tú no te disciplines y pelees en el buen sentido, protejas ese tiempo a solas con Dios. ¿Sí? Pero bueno, le aclaro otra vez, esa fue mi experiencia personal al inicio de mi vida cristiana y no necesariamente puede o debe ser la de usted. También quiero aclararle entonces que esto que estoy hablando acerca de un tiempo para orar, pues hablando de cuando Jesús dijo ni siquiera 1 hora, no es en un sentido de religiosidad, ¿de acuerdo? De que tengo que orar exactamente tanto tiempo por obligación, ¿verdad? O creer que eso me hace más espiritual que otros, ¿verdad? O que así Dios sí me va a escuchar. No, nada que ver con lo que es la esencia de la enseñanza. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Ok. Ahora, entonces, ¿cómo podríamos entonces crecer usted y yo en nuestro tiempo de oración y pasar por lo menos 1 hora, por lo menos, cada día? Precisamente es que ahora quiero compartirle 12 instrucciones prácticas que la palabra de Dios nos da acerca de por qué cosas necesitamos y debemos orar. Le voy a dar 12, hay
Hay más, usted leyendo la palabra seguro va a poder encontrar muchas otras y anotarlas, se lo recomiendo. Entonces vamos a ver 12 instrucciones prácticas para orar. La primera es el modelo del Padre Nuestro, y ya este solo pasaje encierra otras instrucciones prácticas, pero preferí englobarlo en uno solo, el modelo del Padre Nuestro. Y yo le voy a invitar rápidamente a que vayamos a Mateo 6, versículos 5 al 15. Lo más pronto que podamos buscar los textos, se lo voy a agradecer. Mateo 6, versículos 5 al 15, dice así, fíjense, y cuando ores, no dice si oras, o sea, el Señor está estableciendo, debes orar, necesitas orar. Cada vez que ores, ¿sí? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, fíjese lo que dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ustedes pues orarán así, fíjense, y no es para que tú digas, ay, voy a orar y repitas el Padre Nuestro y bueno, gracias Señor, amén, ¿verdad? No, porque arriba está diciendo no uses vanas repeticiones, es un modelo para orar, ¿de acuerdo? Vosotros pues oraréis así. Número 1, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Saben qué puede y debe incluir nuestra oración? Un reconocimiento de que Él es nuestro Padre. Y si has sido tú redimido por Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, sabes que eres nacido de Dios ahora y que eres hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solo los que hemos creído en el sacrificio que Cristo echó en la cruz, ¿verdad? Por la fe en su sangre tenemos perdón de pecados. Entonces lo primero es reconocer que Él es nuestro Padre, pero eso implica también una seguridad y una confianza en acercarnos a Dios. Fíjense cómo inicia. A mí me llama la atención, y no lo voy a decir por criticar, quiero ser cuidadosa de eso, no es mi intención. Cada uno podemos orar en la libertad que tengamos. Pero hay quien empieza, oh amantísimo Padre Celestial, Señor Creador de todo lo que existe, porque y se avientan ahí, pero se nota así como que es más algo tan elaborado, tan para... Bueno, sigamos. Es mi papá. Eso no significa que voy a llegar con una falta de respeto, y como es mi papá, ¿verdad? Le voy a hablar como a mí se me ocurre, como me siente y como se me pega la gana. No, fíjese que no. Es nuestro Padre Celestial, el Dios perfecto, el Todopoderoso, a quien debemos amar y respetar. Pero acercarnos con la confianza, es mi Padre, es mi Padre. Lo que sea puedo hablar con Él. En lo que sea puedo encontrar su provisión, su ayuda, su cuidado, su protección en Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Número 2, santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué debe incluir? Le animo esto, tome en cuenta alabanza, nuestro tiempo de oración, gratitud, un reconocimiento. Señor, yo reconozco que tú eres esto, que eres tú quien me ha sostenido, que eres tú quien ha hecho esto. Señor, gracias por esto. Alabanza, ese es el principio que está reflejando aquí el Padre Nuestro. Número 3 dice, venga tu reino. Fíjese, primero es un reconocimiento, eres mi Padre, después el exaltarle, el alabarle, ¿verdad? Y después venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El reconocer que Él es la autoridad y que después necesitamos que esa autoridad se haga no solamente en la tierra sino en nuestra vida. ¿Me explico? El someternos a la autoridad de Dios.
Fíjese Jesús en el momento de más angustia, Señor, Padre, si fuera posible. Fíjese que de ese pasaje yo aprendí a orar así. Y hay cosas que luego me parecen difíciles de pronunciar delante de Dios y le digo, Señor, si fuera posible. Señor, si fuera posible que cambies estas circunstancias, Señor, si fuera posible, ayúdame. Pero no es por duda. Es como diciendo, Señor, si quisieras cambiar esta circunstancia, pero si no, entonces pues dame la gracia, ayúdame a entender, ¿verdad? Y gracias, haz tu voluntad. Es con humildad, es reconociendo que Él es nuestra autoridad, que se va a hacer lo que Él diga y que necesitamos dejar que Él haga lo que Él diga y no seguir haciendo nuestra necia voluntad. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Se da cuenta, aquí ya hay un tiempo para sí hablar con Dios y pedirle las cosas específicas que necesitamos. Señor, quiero exponer estas necesidades delante de ti. Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres mi proveedor, ¿verdad? Y qué importante enseñar, aunque tengan la provisión económica en el hogar, enseñar a los hijos, todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, mi hijo. Nos usa a tu papá y a mí, ¿verdad? Nos usa a tu mamá y a mí, pero todo viene de Dios. Vamos a pedirle a papá Dios. Y qué buenas oportunidades cuando el Señor permite circunstancias en las que nuestros recursos no alcanzan, porque entonces podemos ver totalmente su manifestación, su provisión, y que son sus recursos los que siempre alcanzan. Amén. Yo estoy segura que si preguntara, muchos aquí tendríamos testimonios y milagros que contar de cómo el Señor ha intervenido, ha provisto, ¿verdad que sí? Ha suplido, ha pagado cuentas que nadie iba a pagar, que nos condonaron gastos que eran miles de pesos y el Señor intervino y nos libró, ¿verdad? O sea, etcétera. Qué importante que nosotros vayamos a nuestro Padre. Y aún, mire, déjeme decirle, esto es algo que yo creo en lo personal, no lo leí en ningún lado, y que aún necesitamos consultar al Señor. Señor, tengo el deseo de comprar esto, tengo la inquietud, tengo esta necesidad, pero guíame, Señor, guíame, ¿qué es la mejor opción? Señor, ¿tú estás de acuerdo que compre esto? Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Obviamente el Señor nos da libertad, pero qué sabio es consultarle a Él. Señor, de verdad esta casa, este carro, este instrumento musical, esta ropa la necesito. Y más las mujeres, ¿verdad? Hola, que creemos que necesitamos un montón de cosas. No sé, yo a veces, mire, me he disciplinado y digo, no voy a comprar nada en este viaje. Y veo mi closet y digo, no necesito nada, no voy a comprar nada, aunque vea algo que me guste. Y no es por coda, no, es disciplina. Pero que a veces creemos que necesitamos cosas y ni las necesitan. Y no sé si a usted le pasa que dice, ¡ay, es que estaba re buena esta oferta! Y sí, qué bueno que las aproveche, pero luego compra un montón de ofertas y ahí tiene las cosas y un montón de tiempo y no las estrena. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? Ay, gracias por ser honestos. Entonces, ¿saben qué? Lo que necesitamos realmente, Señor, ayúdame a buscar lo que realmente necesito. Y que nuestro corazón además no se vaya detrás de la avaricia, detrás de lo que no es importante. Seguimos, hay mucho que me falta. Apenas voy en la primera instrucción práctica, todo el Padre Nuestro. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después, el pan nuestro de cada día danos hoy. Sí hay un momento de pedirle por nuestras necesidades específicas. Y después dice aquí, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Déjeme decirle, nuestro tiempo de oración es importante que incluya constantemente el escudriñar nuestro corazón y pedirle perdón al Señor. Diario, usted y yo necesitamos limpiarnos, andar en pureza delante de Dios. Diario fallamos, diario podemos reaccionar mal, contestar de una manera que no era la mejor, desesperarnos, ¿verdad? ¿Quiénes batallan un poquito con la impaciencia como su servidora? ¿Verdad? A veces y ni se diga en el tráfico cuando todo el mundo va haciendo lo que quiere y los que, pues porque quiero pasar y no les importa sacrificar a todos los demás y se quedan atravesados ahí a medio semáforo y 20 gentes acá que no pueden pasar. No, pero el patrón quería pasar, ¿no?
¿Y qué tiene uno que hacer ahí? Pues cálmate, no reacciones. Perdóname, Señor, perdóname. Escudriñar el corazón diariamente. Pero ¿sabe qué también? Diariamente perdonar a quienes nos ofenden. Y de preferencia de inmediato, en cuanto usted se ofenda por algo, porque a veces no es que nos ofendieron. La persona ni sabe qué dijo o cómo lo dijo, y nosotros somos los que nos ofendemos. ¿Está de acuerdo? Luego tenemos expectativas de la gente que no tenemos que tener, y como no las cumplen, nos ofendemos, nos decepcionamos, y el problema lo traemos nosotros, no la otra persona. Pero vamos a suponer que hay alguien que sí deliberadamente te hizo algo. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Diario. Es un modelo de oración que debe incluir: Señor, perdóname, y así como tú me perdonas, yo perdono. Esa es la medida, ese es el estándar. Como Cristo nos perdonó a nosotros, así nosotros debemos perdonar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjate qué importante orar también por esas áreas débiles. Es lo que se conoce pues en el lenguaje cristiano, esas áreas donde tú tienes la tendencia a caer. Por ejemplo, el que era muy iracundo antes de conocer a Cristo, pues va a ser un área ahí que necesita orar. El que era muy flojo, ¿verdad?, y no quería trabajar, va a ser un área que necesita trabajar. El que no era muy expresivo y era muy seco ahí con su familia, y tiene que aprender a expresar, y le va a costar, y hay que atender esa área. Entonces, qué importante también orar por no caer en tentación, por ser librados, ¿verdad? Porque el enemigo no nos engañe, porque no estemos esclavizados a algún pecado, y reconociendo también que hay un mundo espiritual. Pero hay quienes dedican todo su tiempo de oración a algo que además llaman la guerra espiritual. Yo le quiero decir, ¿cuánto tiempo le da aquí el Señor, o cuánto espacio más bien, en el Padre Nuestro? Líbranos del mal. Nada más. No dice que se aviente el nudo ciego, el nudo indio y el nudo no sé qué para atar a no sé qué. No. Líbranos del mal. Señor, yo sé que hay esta oposición en mi trabajo, yo sé que hay esta situación. Señor, tú protégeme, Señor, tú defiéndeme. Señor, tú levántate a favor mío, de los míos también. Y mira cómo termina este modelo. Dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Termina con una alabanza exaltada, con un reconocimiento de: Señor, tú eres el poderoso. Ya te puse todas estas necesidades en tus manos, ya oré, ya perdoné, pero tuyo es el reino, tú siempre eres el mismo. Señor, glorifícate, Señor, exáltate, y reconociendo quién es Él. Son principios que están aquí en el modelo del Padre Nuestro para orar. Y termina el Señor diciendo: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. O sea, así o más claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar diariamente. Ahora vemos que es mucho lo que incluye este modelo de oración, ¿verdad? Quizás ya con eso nos hubiéramos quedado, pero hay más que le tengo que decir, y usted se va a dar cuenta entonces que probablemente hay más que necesitamos incorporar en nuestro tiempo de oración. O algunos aquí van a decir: híjole, qué pobre es mi tiempo de oración, qué raquítico está el asunto. No sé cuál sea el caso, pero algo que sí es importante de mencionar en este pasaje es que debemos o necesitamos dedicar un tiempo específico a nuestro Dios durante el día, además de mantenernos en comunión constante con Él, orando todo el día. Esto lo vamos a ver ahorita en unos textos bíblicos. Pero aquí, cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, y Él dice: ¿cuándo? Bueno, ustedes van a orar así, ¿verdad? Cuando oren, no sean como los hipócritas, o sea, no quieran que los vean, ese no es el punto. Y dice: vete a tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso muestra claramente que hay que pasar un tiempo a solas con Dios, que hay que apartarnos para estar con Él, ¿sí o no? Y ahorita lo vamos a ver en otros textos. Si alguno no lo alcanza a leer rápido, anótelo y yo se lo voy a leer para no extenderme mucho en el tiempo. Fíjese,
Mateo 14:23, ese se lo voy a leer. Dice: una vez despedida la gente, subió al monte a orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Está hablando de Jesús. Había hecho milagros ahí y dice, ya despidió a la gente, ¿verdad? Y no pasó ahí los milagros y se fue a celebrar con sus discípulos. ¿Sabes qué hizo? Dijo, despidan a la gente. Dijo, necesito estar a solas con Dios. Y aquí hay un principio importante para todos los que servimos al Señor y ministramos, que ojalá lo abracemos. Cuando el Señor por su misericordia haga algo con nuestra vida, nosotros tenemos que cuidar, irnos a solas con Dios, a darle toda la gloria a Él y a recibir instrucciones y a reconocer que el que hace las cosas es Él. Porque por eso muchos se han llenado de soberbia, porque en lugar de irse a estar a solas con Dios como lo hacía el Señor, es como, no, ¿vieron cómo Dios nos usó? No, y ahí están con la gente, ¿verdad? No, que sí, que cuando dijiste, que cuando oraste, que hay que estar con el Señor. El que hace todo es el Dios y Padre celestial, el Todopoderoso, nuestro Dios. Amén. Marcos 1:35, anótelo y se lo leo. Dice: habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire el ejemplo de nuestro Señor. O sea, se podía pasar toda la tarde y que le llegara la noche, o levantarse de noche, en la madrugada, y ponerse a orar en el desierto, donde no había nada ni nadie, solo Él y el Padre. Pero también necesitamos dar el balance de orar en todo tiempo. ¿Ok? Entonces es un tiempo a solas con el Señor. Ya vimos que puede incluir nuestro tiempo de oración con el Señor según el modelo del Padre Nuestro. Pero vamos a ver la segunda instrucción. Es mantenernos en comunión constante con nuestro Dios todo el tiempo. No es solo separar un tiempo, sino mantenernos en comunión constante con Dios todo el tiempo y en una actitud de oración todo el día. Comunión constante, actitud de oración todo el día. Fíjese lo que dice Efesios 6:18-19, anótelo. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y el apóstol Pablo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios 6, si no lo anota, le voy a pedir que no le pregunte al de al lado, luego se oye muy fuerte e interrumpe a otros. Yo se lo repito, Efesios 6:18-19. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. Y entonces hay quienes dicen: pues es que el Señor dice que ore, entonces no voy a arreglar la casa y no voy a cocinar porque estoy orando. Ándele, pues sí, ¿cómo no? Sí, chulis, ¿cómo no, verdad? Decían allá en mi tierra. No, está hablando de que no te desconectes del Señor, de que pasas un tiempo con Él, pero estás en esa constante comunión con Él todo el día, y todo el día le consultas, y todo el día lo escuchas, y todo el día te deleitas en el Señor, y todo el día le obedeces, y te habla y haces lo que te pide, y oras por otros. Una constante comunión con Dios. Esta es una instrucción práctica, ¿sí o no? Pero algunos la han dejado de lado. Y quizás algunos nada más oran por los alimentos y es todo lo que oraron en el día. Y hacen lo que quieren y consideran sin tomar en cuenta a Dios. Fíjese, velando en ello con toda perseverancia. ¿Se da cuenta de lo que decíamos de las 3 Ds? Deseo, ¿qué? Disciplina. Para perseverar se necesita disciplina. ¿Usted qué cree? Por supuesto. Súplica por los santos. Aquí está, mire, ore por la gente, busque al Señor, persevere, interceda por otros. ¿No es lo que está diciendo el apóstol Pablo? En todo tiempo. Y luego, primera de Tesalonicenses 5, lo voy a decir más lento, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 y 17. Fíjese lo que dice: estad siempre gozosos y orar sin cesar. No dice sin cesar.
¿verdad? Que si tiene un César en su casa, César, vete, porque la Biblia dice que debo de orar sin ti. No, no es lo que está diciendo, es cesar sin parar, es algo constante. ¿Me estoy explicando? Pero es en ese balance, no es que usted ¿cómo lo digo? Es que desafortunadamente a veces ha habido tantos desbalances y excesos que luego hay gente que piensa que los cristianos son gente floja, que no trabaja, que no estudia, que no se prepara, ¿verdad? Ay, porque estoy orando. No, espérenme, o sea, esto habla de una comunión y una actitud de oración constante. No me desconecto del Señor nunca. ¿Me explico? Pero también hay quienes se van al otro desbalance. No, es que yo siempre estoy en constante comunión. Sí, pero tampoco separas un tiempo específico donde no estés haciendo ninguna otra cosa más que estar con Él a solas. El balance, amados. ¿Sí? ¿Lo reciben? Es que ya unos están. No se crean. Bien, entonces mantente en comunión constante con Dios, en una actitud de oración siempre. Otra instrucción práctica, el número 3, ora para no caer en tentación. Si tú ya sabes que eres una persona que por cómo te diseñó Dios, por ejemplo, habemos unos que somos muy intensos, ¿verdad? Entonces si tú ya sabes que tú tienes una tendencia a reaccionar, ¿verdad? Ora en la mañana antes de decir, Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, dame dominio propio. Señor, lléname de tu amor, ¿verdad? Y estás cubriendo esa área de tu vida. Hay otros que es todo lo contrario, que son tan lentium, ¿verdad? el modelo Lentium 4, ¿verdad? Y que no les amanece, que necesitan, Señor, por favor, tú ábreme las puertas y casi aviéntame, Señor, para que yo tenga claro lo que tenga que hacer y que no me quede ahí sentado esperando, ¿verdad? O sea, estoy tratando simplemente de dar un balance. Todos tenemos áreas que reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí o no? Levante la mano. Yo tengo áreas que de verdad constantemente me llevan de rodillas, constantemente, y que me hacen reconocer que solo por gracia, solo por la gracia de Dios que le puedo servir, y porque Él es muy paciente y no se cansa de nosotros, y nos ama, y nos da oportunidades, y nos perdona. ¿Sí o no? Sí. Y así tenemos que ser nosotros con otros, amén. Entonces ora para no caer en tentación. Es lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando lo halló durmiendo le dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué instrucción le dijo? Mira, tienes que mantenerte orando, vela, ora para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces usted y yo necesitamos reconocer nuestras debilidades y cuidar, estar cubriendo nuestra vida en oración delante de Dios por esas debilidades. Señor, cúbreme, Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, Señor, dame dominio propio, Señor, que yo tenga esta templanza, Señor, dame prudencia, porque ¿cuántos le batallamos luego? A ver, y que dices lo que no tenías que decir, y lo que sí tenías que decir, ay, te lo callas, y eso no es prudencia, ¿verdad? Sino todo lo contrario, y luego se hace un masacote ahí en la familia porque se dijo lo que no se tenía que decir y lo que sí se dijo de una mala manera, etcétera. Oren para no caer en tentación, oren para que no cedan al pecado, oren para que no estén caminando en las obras de la carne. Amén. Está muy práctico, ¿no? Pero ahí está en la palabra. Necesitamos orar por esas cosas. Principio número 4, instrucciones prácticas para orar. Cuarta instrucción, 2 Corintios 7, versículos 9 al 10. Anótelo, si lo alcanza a buscar está bien, si no solo anótelo. Dice así: ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿De qué estoy hablando de la tristeza? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Fíjate en Santiago 5:13. ¿Está alguno de ustedes triste? ¿Está alguno de ustedes afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Oh, es que estoy muy triste, no tengo ganas de nada. ¿Qué quieres? Ponte a orar.
pero es que siento que Dios no me escucha y que... ¿Está alguno triste? Póngase a orar. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás triste? Ora. No es canto, pero dígale al de lado, si estás triste, ora. No vayas y te pelees con tu esposo y recales con tus hijos y le des una patada a los perritos que ni culpa tienen, o sea, ¿sí me explico? No, ¿tienes tristeza? Ve y arréglala. Es válido tener tristeza. Pero dice, ¿está alguno triste? Ore. Entonces, cuarta instrucción práctica. ¿Qué tienes que hacer cuando tengas tristeza? Ir a llorar y irte al café con tu mejor amiga y todo eso Dios lo puede usar en algún momento si realmente es Dios, pero hay quienes ni toman en cuenta a Dios y le hablan a medio mundo por teléfono y llamadas de 3 horas y no sienten que algo pasó adentro. Pues claro que no va a pasar nada. El único que puede hacer algo en el corazón es nuestro Dios. Y aquí dice, ¿estás triste? Ora. ¿Qué hacer con la tristeza? Ora. ¿Hola? ¿Está práctico, sí o no? ¿Pero realmente lo hacemos? Gracias por su honestidad. Unos dicen, pues ni tengo ganas de orar. Buenas noches, Señor. Bendíceme. Oye, pues ¿qué te crees? ¿Estás triste? ¿Qué dice la Biblia? Ora. No te quedes ahí, no te deprimas. No peques contra Dios, no le entregues el control de tu vida al enemigo. ¿Estás triste? Ora. Ahí se resuelve el asunto, en la presencia de Dios. Y entonces es cuando el apóstol Pablo en otro texto dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y otro texto, ¿verdad? Dice, pero no se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por última vez te digo, esta cuarta instrucción, cuando estés triste, ora. Ahora, es importante también discernir la causa de la tristeza. Por eso leí primero 2 de Corintios, porque habla de 2 tipos de tristeza. Una que viene según Dios y que es porque Él está tratando algo con nosotros y permite esa tristeza porque hace que nos corrijamos en nuestro caminar y es algo bueno. Pero hay otra tristeza que viene del mundo y que es para muerte y que es causada por nuestros pecados también. Tenemos que discernir la tristeza y de todas maneras orar. Amén. Otra versión de Santiago 13 es: si está alguno triste, haga oración, en lugar de está alguno afligido, ¿ok? Salmo 18:6, lo cantamos aquí de un tiempo para acá, ¿verdad? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Cuándo? En mi angustia. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración, ¿verdad? Y es el Salmo 18 lo que estamos cantando. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente: en mi angustia te llamé. Salmo 42:11, anótelo. ¿Estás triste? Ora. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y si usted puede leer todo el Salmo 42 y 43, ahí vuelve a decir: ¿por qué? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates, alma mía? Se habla a él solo, ¿verdad? Le habla a su alma y dice: no te deprimas, no te entristezcas, tienes a Dios y aún le vas a alabar. Cobra ánimo, alma mía. ¿Está alguno triste? Ora. Amén. Quinta instrucción: ora en medio de la enfermedad. Y esto aplica para ti y aplica para otros. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15. Santiago 5, 14 al 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí nos dicen muchas cosas de este pasaje, que hay personas puestas en autoridad por Dios, ¿verdad? Que pueden orar de la manera específica como aquí dice, y también dice que hay enfermedades que puede ser por causa de pecado, pero que aún ahí, si hay un enfermo, ¿qué tiene que hacer?
Dice aquí, llame a los ancianos de la iglesia. Déjeme decirle que hay gente que se ha amargado, y más en una congregación que es razonablemente numerosa como esta. La verdad es que usted está en una reunión del sábado, en la tarde del domingo, a las 11 está lleno, y podría pensar, no, pues ni quién me ve, ni nadie lo nota. Dios lo ve, y simplemente hay que obedecer la palabra. Aquí no dice, cuando estés enfermo, espérate a que los ancianos te busquen y un hermano te busque y te pregunte cómo estás y te diga, pobrecito, déjame orar por ti. ¿Verdad que no dice eso? Ahora, perdóname por el poquito de sarcasmo que utilicé. Es que aquí dice, estás enfermo, ¿quién es el que tiene que pedir la oración y quién es el que tiene que buscar a los pastores? El enfermo. Estoy enfermo, pueden orar por mí, pastor, puede orar por mí. Aquí dice, ¿no? Pide oración. Si estás enfermo, ¿para qué te quedas ahí? Oh, es que estoy solo y nadie ve por mí. Mire, de verdad, yo tendría muchas oportunidades de amargarme así. Yo vivo para Dios y usted lo sabe, estoy soltera. Muchas veces yo estoy ahí enferma, sola, y no le llamo a mi familia ni a nadie para llorarle. No, yo digo, Señor, pues esto se arregla, ¿verdad? Tú obras. Si veo que de plano no, pues llamo y digo, oigan, oren por mí, me siento así, ¿verdad? O sea, tú decides cómo quieres vivir la vida, si te amargas o si te tomas del Señor y vives feliz, porque Él nos hace plenos. Te la paso al costo, más bien gratis. Entonces, ¿qué? En medio de la enfermedad pide oración. ¿Para qué te quedas ahí? Lucas 10, 8 al 9, fíjate la instrucción que el Señor le da a sus discípulos. En cualquier ciudad donde entres y te reciban, come lo que te pongan delante. Y dice aquí, y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer los discípulos? Orar por los enfermos. Mateo 18, anótelo, dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. ¿Y esto para quiénes era? Para los discípulos de Cristo. Pero muchos no lo creen. Muchos ven a alguien enfermo, ay, pues que Dios te ayude, ponte a orar. No dice aquí, oren, echen fuera demonios. Ay, pues le voy a decir al pastor que ore por ti, mija, ¿eh? Allá en la célula de la iglesia les voy a decir que oren por ti. No, tú ponte a orar. Amén. En medio de la enfermedad, ora o pide oración. Es una instrucción práctica, sí o no, pero ¿cuántos la obedecen? Con fe en que va a funcionar porque Dios lo dijo. Marcos 16, 17, fíjese, por si no le queda claro o no nos queda claro, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y dice aquí, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si Dios quiere, sanarán. Nosotros nada más hay que obedecer la palabra. Amén. Instrucción número 6 para orar. Si tienes preocupación o afán, ¿qué tienes que hacer? Orar. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4, versículos 6 al 7? Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, fíjese cómo, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces, ¿qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes aflicción? ¿Tienes preocupación? Todos tenemos por algo, ¿no? Estás dándote cuenta que te estás afanando por algo. ¿Qué tienes que hacer? No te afanes, ora. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios, ruega, ora, da gracias, confía. Amén. No me puedo detener más en esos aspectos, pero tú lo vas a estudiar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno. Instrucción 7 para orar. Y esto es muy bueno y debe de ser también constante en nuestra vida. Y muchos a veces no lo obedecemos, solo le decimos a otros cómo nos sentimos respecto de esta situación, pero no obedecemos lo que Dios dice que hagamos. Mateo 5, 43 al 48. Ora por tus enemigos. ¿Tienen enemigos? ¿Cuántos aquí tienen? ¿Sí?
¿Qué tienes que hacer por tus enemigos? ¿Demandarlos? Ora. ¿Tienes enemigos? Ora. Mateo 5, 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amen a sus enemigos. Y fíjate, bendice a los que te maldicen, hazles bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Y da una razón: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Está clara la instrucción de qué hacer con los enemigos? ¿Pero en verdad la obedecemos? Instrucción número 8. O sea, imagínense si todo esto que vamos ya lo estuviéramos aplicando, ¿cuánto tiempo llevaríamos ya orando? ¿Se da cuenta? Instrucción 8. Ora por tus autoridades. Eso también necesita ser diario. ¿Cuántos de verdad oramos por el presidente? ¿Cuántos? No, pero es que no me cae bien y luego mira nada más. No, pues no es de que te caiga o no te caiga. ¿Cuántos oramos y conocemos el nombre de las autoridades de nuestra ciudad? ¿Cuántos oran por sus pastores todos los días? Ora por tus autoridades. Primera de Timoteo 2, versículo 1 al 4, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate, es bueno y agradable delante de Dios que ores por las autoridades y por todos los hombres. ¿Sí? Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Instrucción número 9, ya casi termino. Antes de tomar decisiones importantes o trascendentales, ora. No te avientes, es que yo creo, siento como que sí va a ser esto. No, pues como que sí o como que mejor ora. Ora, fíjate. Lucas 6, 12 al 13, nada más para que veas el ejemplo de Jesús, para que lo veamos. Antes de tomar decisiones importantes o trascendentales, dice: en aquellos días, él, o sea Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, o sea, toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué tal? El Hijo de Dios, sin pecado, que podía tener una comunión perfecta con el Padre, se va toda la noche a orar antes de llamar a sus 12 discípulos. Creo que es una enseñanza contundente para nosotros, que a veces no queremos pagar el precio de ayunar y buscar al Señor antes de tomar decisiones muy importantes y trascendentales. En medio de esas decisiones, te aconsejo, si me lo permites, no actúes apresuradamente, ora y escucha la voz de Dios y obedécele, porque te va a respaldar. Instrucción número 10. Algo que necesitamos orar todos los días: ora por sabiduría. ¿Cuántos necesitan aquí sabiduría? ¡Ora! Fíjate lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Cómo ves? No, es que nada más a los pastores les habla. Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Qué parte de todos no nos queda claro? Abundantemente y sin reproche. No te decía: ay, otra vez me vas a pedir sabiduría, qué pediche eres. No, el Señor no va a decir eso. Está diciéndote: pídeme sabiduría, yo te la voy a dar, y abundante te la voy a dar. Constantemente oremos en el día: Señor, dame sabiduría,
Señor, dame sabiduría. Vas a tratar un asunto, vas a arreglar un trámite, Señor, dame sabiduría. Vas a hablar con tu esposo, con tus hijos, Señor, dame sabiduría. Amén. ¿Qué es la sabiduría? Ya lo sabemos. Es la habilidad de aplicar el conocimiento de una manera acertada. Esa habilidad que solo puede dar Dios, eso es sabiduría. Hacerlo acertado, lo que conoces, aplicarlo de manera acertada. Instrucción número 11. Intercede por otros, ora a favor de otros. Por nuestra vida a favor de otros es algo que le agrada a Dios. Ya te leí el pasaje donde dice: hagan rogativas por todos los hombres, intercedan a favor de otros. Y si lo recuerdan, esto ya lo vi ampliamente en la enseñanza anterior, que se llamó un corazón intercesor, porque es el corazón de nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros delante del Padre, y como te dije al inicio de la enseñanza hoy, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Y es algo grato delante de Dios que tú y yo invirtamos tiempo para orar por otros. Y te va a sacar de tu egoísmo, de pensar solo en tus necesidades. Hay gente con mayores necesidades que las tuyas. Ora por otros, invierte tiempo en otros, haz una lista de oración. Cuando estés orando, Señor, te pido por esta persona y por y por la salud y por aquello y por todo lo que tengan otros necesidades. Yo tengo así mi lista aquí en el celular. Y cuando no es un, sí, voy a orar por ti, y luego, ya nomás es la frase. No, hay que hacer la lista. Y Señor, yo le dije que iba a orar. Y a veces le digo a una persona y cuelgo y de inmediato empiezo a orar por la persona, porque debe ser verdad. Amén. Última instrucción práctica. Y le repito, hay más en la escritura, pero creo que con estas ya tenemos para mucho más que una hora. ¿Sí o no? ¿No se alegra? Bueno, instrucción 12. Ora dando gracias a Dios siempre, por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18, y sí, búsquenlo todos, por favor. Con esto terminamos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Da gracias por todo. Pero Señor, estoy en un momento muy difícil. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque mi vida está en tus manos. Gracias porque lo peor tú lo puedes transformar en bendición, Señor. Gracias por la soledad. Gracias por las necesidades que me hacen buscarte. Señor, gracias por tu provisión. Señor, gracias por tus respuestas. Señor, gracias por las puertas abiertas. Señor, gracias por dejarme estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por el alimento que me diste hoy. Gracias por mi familia. Gracias por... Hay mucho por qué dar gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: sean agradecidos. No hay algo peor que la ingratitud en el corazón. Y tú puedes ver en muchas historias del Antiguo Testamento el pueblo de Israel ser tan ingratos, tan necios, tan miserables para con su Dios. Que no seamos nosotros así. Entonces, con esto termino, amados hermanos. Cuando hablamos de oración, hay tanto que decir que el tiempo no alcanza, ¿verdad que sí? Pero solo quiero puntualizar estos aspectos. No se trata de un lugar, ¿verdad que no? Ni de un horario. El Señor oraba o toda la tarde, o todo el día, o desde la madrugada, o toda la noche. Se trata de tener una constante comunión con nuestro Dios, una actitud de oración siempre, pero también de una manera celosa, separar un tiempo para estar a solas con nuestro Dios, de apartarnos de todo y de todos durante el día, como el ejemplo que Jesús nos dio. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Anótelo nada más, Primera de Timoteo 2:8, levantando manos santas sin ira ni contienda. Que los hombres oren ¿dónde? En todo lugar. Amén. Y Mateo 14:23 dice que él subió al monte para orar a solas, y que cuando llegó la noche estaba ahí solo. Vamos a orar, que la palabra de Dios cobre vida en nuestro corazón y que podamos crecer en nuestra relación con Dios. ¿Cuántos lo desean? Amén. Vamos a pedírselo de todo corazón. Señor,
Muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia y gracias por tanta instrucción que nos has dado esta mañana. Que podamos, Señor, ponerla por obra y que quienes han descuidado, Señor, su comunión contigo, su vida de oración, vayan paso a paso, Señor, no frustrados por no lograrlo desde el primer día, sino paso a paso, Señor. Y ayúdanos a crecer en conocerte. Que llegue un punto en nuestra comunión contigo que todas las peticiones y necesidades y preocupaciones quedaron a un lado y solamente esté el deleite de estar contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ha sido mucho lo que nos has recordado esta mañana. Son cosas sencillas, prácticas, que por lo mismo tal vez fácilmente se pasan por alto y no son parte de nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Amén.